Buenas tardes, chicos. Vamos a dar inicio a nuestra siguiente clase Zoom programada para el día de hoy. ¿Ok? Voy a compartir pantalla para mostrarles ahora lo que vamos a dar. Es importante que sepan que este sería, por este año, nuestra última clase Zoom. ¿Ok? Y ya con la última clase Zoom que dimos, más esta clase Zoom, terminaríamos entonces el contenido para nuestro segundo examen, que sería de 20% de este segundo corte, ¿ok? Entonces, bueno, este tema, la clase pasada vimos lo que conocemos como superposición, ¿ok? Ya esa clase está colgada en el aula, ustedes pueden verificar. Y ahora vamos a dar lo que es el teorema de Thevenin y Norton. Para trabajar o para poder trabajar con el teorema de Thevenin y Norton, nosotros debemos conocer primeramente lo que es transformaciones de fuentes o cómo se hacen o cómo podemos realizar transformaciones de fuentes en los circuitos eléctricos. ¿Ok? Nosotros en los circuitos eléctricos tenemos fuentes tanto de corriente como de voltaje. Ambas inclusive pueden modificarse, pueden transformarse tanto en una fuente de corriente, si es de corriente en una fuente de voltaje, y si es una fuente de voltaje en una fuente de corriente. Esto se puede hacer solamente con las fuentes independientes, ya que las fuentes dependientes, como dependen de un parámetro que se encuentra en el circuito, pues evidentemente no podemos alterarlas, no podemos apagarlas, como en superposición tampoco se pueden apagar o anular, por decirlo de alguna manera. Entonces, podemos hacer transformaciones de fuentes, aquellas fuentes independientes que estén en el circuito y que sea a conveniencia. Son como artificios eléctricos, vamos a verlo de esa manera, que nos puedan ayudar a hacer el circuito un poco más sencillo al momento de resolverlo. Entonces dice, los métodos de transformación de fuentes se utilizan para la simplificación de circuitos o para modificar circuitos complejos mediante la transformación de fuentes de corriente independientes y fuentes de tensión independientes y viceversa. Recuérdese bien, solamente se puede hacer con fuentes dependientes y con fuentes independientes. ¿Okay? Para realizar los circuitos podemos aplicar un voltaje simple y técnicas de divisor de corriente utilizando estas transformaciones. Este método de transformación de fuentes se puede usar para convertir un circuito del equivalente de Thevenin en equivalente de Norton. Al sustituir una fuente de voltaje en serie con un resistor por su circuito equivalente, no cambiará la corriente o el voltaje en el resto del circuito. ¿Okay? Lo mismo ocurrirá al reemplazar una fuente de corriente en paralelo con un resistor por su circuito equivalente. Es decir, la transformación que hagamos, bien sea de una fuente de corriente a voltaje o una fuente de voltaje a corriente, no va a alterar el resto del circuito, solamente, digamos, esa parte o esas ramas del circuito, nada más, ¿ok? No va a cambiar ni su corriente, ni su valor de tensión, ni nada por el estilo. En este caso tenemos, por ejemplo, ¿verdad? La forma, como digo, para transformar, si miran acá, una fuente de voltaje, ¿qué se requiere? Se requiere que la condición es que tenga una fuente de voltaje en serie con un resistor. Ella se va a convertir en una fuente de corriente, ¿verdad? Con un resistor en paralelo a esa fuente de corriente. El voltaje de la fuente de corriente, ¿verdad? Va a ser, o perdón dicho, pero perdón, la corriente de el valor de la fuente de corriente nueva que estamos modificando, que ahora vamos a tener de voltaje a corriente, va a ser el voltaje de su vez, es decir, el voltaje de la fuente de voltaje que tenemos cambiando o que estamos cambiando entre la resistencia que está involucrada en la transformación, ¿ok? Es decir, la RS en este caso en serie va a ser el mismo valor de la RS en paralelo, lo único que va a cambiar evidentemente es una fuente de corriente, que ahora su valor va a ser voltaje entre resistencias que teníamos anteriormente, ¿ok? Y que evidentemente, como se observa en la figura, pues ya la disposición de los elementos van a estar en vez de en serie en paralelo. Es importante establecer la dirección, en este caso de la flecha de la fuente de corriente. Recordemos que idealmente un circuito, un elemento activo, que son los elementos que suministran energía a la red, ¿verdad? En este caso la fuente de corriente y la fuente de voltaje. En la fuente de voltaje lo ideal será que la flecha va de menos hacia más, ¿ok? Es decir, si la disposición en este caso del voltaje que tenemos aquí es de menos a más, es decir, más arriba y menos abajo, pues la flecha va a ir de abajo hacia arriba. Y esa sería la dirección exacta de la fuente de corriente. Si la simbología acá fuera distinta, es decir, fuera de menos a más, entonces la flecha estaría mirando hacia abajo, porque idealmente ella debe ir de menos a más, ¿ok? Eso es importante que lo tengan claro al momento de hacer la transformación. Ubicar
y establecer cuál es la simbología que tiene la fuente de voltaje, en este caso, si vamos a hacer una transformación de fuente de voltaje a corriente, para saber cuál va a ser la dirección de esa nueva fuente de corriente que vayamos a tener, ¿ok? Una fuente de tensión puede convertirse o transformarse en una fuente de corriente intercambiando una resistencia en serie por una en paralelo, como vemos aquí. ¿Cuáles serían los pasos? Encontrar la resistencia interna de la fuente de tensión y mantener esta resistencia en paralelo con una fuente de corriente, como lo vemos en la figura. Determinar el flujo de corriente proporcionado por la fuente de corriente aplicando la ley de Ohm, como les decía. Y es igual a voltaje entre resistencia. ¿Qué voltaje? Pues el voltaje de la fuente de tensión que estoy utilizando para hacer la transformación entre el valor de la resistencia que está en serie con esa fuente de voltaje. En la figura anterior, una fuente de tensión con una resistencia RS se transforma en una fuente de corriente equivalente con una resistencia en paralelo llamada RS. ¿Ok? Y aquí está pues establecido como sería según ley de Ohm. Ahora, tenemos también podemos hacer la transformación de una fuente de corriente a voltaje. Podemos cambiarla de voltaje a corriente y podemos cambiarla de corriente a voltaje. ¿Cuál es la condición para poder hacer la transformación de una fuente de corriente a una fuente de voltaje? Pues que tenga esta disposición, que tengamos un circuito o una parte del circuito donde tengamos una fuente de corriente que esté en paralelo con una resistencia. Si tenemos una parte del circuito de esa forma establecida con esa disposición, podemos hacer la transformación de fuentes donde ahora el voltaje de esa fuente, volvemos a aplicar ley de Ohm y va a ser R por S. Perdón, R por I. ¿Quién es R? Pues el valor de la resistencia que está en paralelo, que ahora va a pasar a ser serie. ¿Y qué corriente? Pues el valor de la corriente que estamos haciendo transformación. ¿Ok? Entonces va a quedar la disposición de esta forma, una fuente de voltaje en serie con una fuente de corriente. ¿Ya? Aquí, bueno, se establecen los pasos que básicamente son muy parecidos a los anteriores, solamente que entonces ahora en vez de voltaje a corriente, estamos haciendo de corriente al voltaje. Vamos a hacer un ejemplo para entenderlo un poco mejor, ¿ya? Dice, considere el siguiente ejemplo donde tenemos que encontrar el voltaje V sub 0, que sería el voltaje que está establecido en la resistencia de 8 ohmios, aplicando la transformación de fuente, ¿ok? Este circuito consta de fuentes de corriente y tensión. Veamos cómo podemos aplicar la transformación de fuente para simplificar el circuito que tenemos. Tenemos un circuito donde tenemos una resistencia en paralelo, si lo observan acá, con una fuente de corriente de 3 amperios, ¿ok? Si observan, ella está en paralelo con esa fuente de corriente, esta resistencia de 4 ohms, ¿ok? Y dice acá, si observamos una figura, hay dos áreas donde podemos aplicar ley de Ohm. Perdón, podemos aplicar transformación de fuentes. ¿Por qué dos áreas? Porque aquí, si observamos bien, la fuente de voltaje que está establecida de esta forma está en serie con la resistencia de 3 ohmios. Entonces, tanto esta área que tenemos acá a la izquierda como la que tenemos acá a la derecha, ¿verdad? Se pueden hacer transformaciones de fuente, ¿ok? Entonces, si nos vamos a hacer la transformación de fuentes, tenemos acá que lo siguiente. Si vamos a trabajar primero con la parte izquierda del circuito, es decir, tenemos una fuente de corriente en paralelo con una resistencia de 4 ohmios, ¿qué me dice? Pues que debo calcular el voltaje de la nueva fuente de voltaje que voy a tener sustituida por la fuente de corriente. Entonces el voltaje va a ser igual a I por R. ¿Quién es I? Pues obviamente los 3 ohmios que tenemos acá de la fuente de corriente, por los 3 amperios por los 4 ohmios que tenemos aquí sería de 12 voltios. Entonces ahora, considerando también la corriente va hacia abajo, ¿verdad? Para que los terminales del voltaje de la fuente de voltaje también cambien, como se muestra en la figura, tenemos entonces que ahora, si se dan cuenta, mi nuevo circuito, es decir, esta parte del circuito que era el de la fuente de corriente con la resistencia de 4 ohmios va a pasar a ser ahora una fuente de voltaje. Si se dan cuenta, la flecha va hacia abajo, entonces sería menos más 12 voltios, el valor de la nueva fuente de voltaje, con la resistencia, el mismo valor de 4 ohmios, pero ahora en serie con esa fuente de voltaje. Entonces ahora el circuito quedaría de esta forma. Si se dan cuenta, antes teníamos una fuente acá, y una resistencia acá, ¿cierto? Que estaba en paralelo con la fuente. Ahora tenemos una fuente de voltaje en serie con una fuente de corriente y si observan, el circuito de este lado queda totalmente igual, es decir, no va a afectar en nada la transformación de fuente con el resto del circuito, ¿ya? Entonces, ¿qué me dice acá? Dice, la resistencia de 4 ohmios y 2 ohmios están en serie, por lo tanto, bueno, podemos simplificar y sumar allí y me quedaría un circuito de 6 ohms con esa misma fuente de voltaje de 12 voltios, ¿ok?
de nuevo la fuente de 12 voltios, ahora está en serie con la resistencia de 6 ohmios, y podemos transformarla también, ¿verdad? Ahora a una fuente de corriente, nuevamente. Entonces, bueno, lo que hacemos es, volvemos a tomar esta parte del circuito, que evidentemente no va a cambiar el resto del circuito, va a quedar totalmente igual. Sería entonces que el valor de esa nueva fuente de corriente va a ser igual al voltaje V sub S, pero el voltaje V sub S en este caso ahora es de 12 voltios, entre el valor de la resistencia. ¿Cuánto vale la resistencia? 6 ohmios, ¿ya? Entonces esa nueva fuente de corriente va a valer 2 amperios. Entonces ahora volvemos a cambiar de esta disposición que tenemos acá, 12 voltios en serie con 6 ohmios, va a ser ahora una fuente de corriente en paralelo con ese mismo valor de resistencia de 6 ohmios, quedando de la siguiente forma. Así quedaría nuestra disposición del circuito. Entonces, es importante reconocer algo. Nosotros no debemos, pudimos hacer todas estas transformaciones de fuentes. ¿Por qué? Porque si nos damos cuenta, el valor del parámetro, vamos a verlo de esa manera, el parámetro establecido B sub 0, que es lo que tenemos que calcular, no se está viendo afectado por ninguno de estos cambios. Es decir, no pierdo mi parámetro porque esta resistencia no la estoy tocando. Eso es importante. O sea, no es hacer transformaciones de fuente por hacerlas. Recordemos que estos son artificios en circuitos para poder simplificarlos y hacerlos de una forma más fácil. Pero si esto evidentemente me causa un problema al momento de resolverlo porque pierdo parámetros establecidos en el circuito, pues no es viable hacerlo de esa forma y pues se buscará la manera de cómo hacerlo para determinar el voltaje, en este caso versus cero, o el parámetro que tenemos que buscar. Pero en este caso es de mucha facilidad poder hacer la transformación de fuente para poder determinar el voltaje versus cero. ¿Ok? Entonces ahora, si nosotros observamos bien, en la parte derecha que teníamos desde el inicio, podemos transformar la fuente de 12 voltios que tenemos acá con esta resistencia de 3 ohmios que están en serie, que me quedaría entonces ahora una fuente de corriente, ¿verdad? Sería de 4 amperios. ¿Ok? Entonces me quedaría el circuito, ahora esta fuente establecida de esta forma va a quedar así. Entonces tendríamos el circuito de esta forma. Si se dan cuenta, vean la fuente que ya hayamos transformado, la resistencia, aquí está la resistencia de 8 ohmios, donde tengo el parámetro establecido, y ahora me quedaría la transformación que hicimos, una fuente de 4 amperios con ese mismo valor de resistencia de 3 ohmios, pero ahora en paralelo. Si observan el circuito, obviamente podemos utilizar mucho más fácil, por ejemplo, podemos hacer varias cosas. En este caso, ¿qué se hizo? Pues se sumaron las fuentes de corriente, ¿verdad? En este caso, algebraicamente, dejando la fuente de corriente de 4 amperios mirando hacia arriba, se restó 4 menos 2 porque están en sentidos contrarios, y obviamente si están en sentidos contrarios se van a restar. ¿Y cuál va a ser la relevancia de la dirección de la flecha? Pues el que usted elija, ¿verdad? Al momento de resolverlo. Por ejemplo, en este caso, se resolvió 4 menos 2, la flecha de la nueva fuente que va a quedar equivalente al sumar estas fuentes en paralelo de corriente, va a ser mirando hacia arriba porque dije 4 menos 2, ¿ok? Mi flecha original va a ser hacia arriba. Entonces 4 menos 2 quedó 2 amperios, ¿ok? Es lo que tenemos aquí. Si calculamos una resistencia equivalente entre 6 ohmios y 3 ohmios, ¿verdad? Para dejar esta aquí del voltaje, aunque sabemos que el voltaje en paralelo es igual. Pudieron haber hecho la sumatoria de las 3 voltajes y el voltaje versus 0 se seguía manteniendo porque están en paralelo y el voltaje en paralelo es el mismo. Pero bueno, se hizo acá un paralelo entre 3 y 6 ohmios para obtener una resistencia equivalente y se aplicó un divisor de corriente, ¿ok? Imagínense que quedó entonces una resistencia de 2 ohmios con esta de 8 ohmios y una sola fuente mirando hacia arriba. Y aplicamos divisor de corriente. Sería 2 amperios por 2 ohmios entre la suma de los dos. Eso ya ustedes lo saben hacer. Sería 0,4 amperios. ¿Ok? Entonces el voltaje V sub 0, que es el que estamos calculando, va a ser esa corriente I sub 0 que acabamos de calcular, que vale 0,4 ohmios, por 8, que es el valor del voltaje. Entonces el voltaje V sub 0 va a ser 3,2 voltios. Entonces, ¿qué conseguimos con esto? Obtener un circuito muchísimo más fácil, sin necesidad de aplicar mallas, sin necesidad de aplicar nodos, ecuaciones, nada de eso. Simplemente con simples transformaciones de fuente pudimos obtener un circuito más sencillo que pudimos resolver más fácilmente. Porque lo que hicimos fue aplicar ley de Ohm y transformaciones. Básicamente, reescribir el circuito en de diferentes formas y con diferentes valores de fuentes para poder obtener entonces un circuito mucho más sencillo de calcular. Entonces, ahora sí, teorema de Thevenin. ¿Por qué es importante saber transformar fuentes para trabajar con los teoremas tanto de Thevenin como de Norton? Porque ellos nos pueden ayudar
a resolver este tipo de ejercicios, porque con una simple transformación de fuente nosotros podemos obtener un resultado de voltaje de Thevenin, ¿verdad? Con resistencia de Thevenin, podemos simplemente con una transformación de fuente obtener la corriente de Norton y la resistencia de Norton, ya lo vamos a ver. Entonces, ¿qué dice el teorema de Thevenin? Establece que si una parte de un circuito eléctrico lineal está comprendida entre dos terminales A y B, esta parte en cuestión puede sustituirse por un circuito equivalente que esté constituido únicamente por una fuente de tensión en serie con una resistencia. Ese es el equivalente de Thevenin que nos va a quedar al momento de realizar o culminar el ejercicio. Es decir, algo como lo que tenemos acá a la derecha. Va a quedar una fuente de voltaje, que sería mi voltaje de Thevenin calculado, con una resistencia de Thevenin llamada Thevenin en serie con esa fuente de voltaje, ¿ok? De forma que al conectar un elemento entre los terminales A y B, como vemos acá, la tensión que queda en él y la intensidad que circula son las mismas tanto en el circuito real como en el circuito equivalente. Eso es lo que garantiza y establece el voltaje de Thevenin, ¿ok? Es decir, como aquí tenemos aquí a la parte izquierda, sombreado en rojo, tenemos todo un circuito de esta forma, queremos calcular el voltaje de Thevenin visto desde estos terminales A y B. Todo este circuito se va a transformar en este equivalente que tenemos acá, ¿ok? Vamos a ver. Cálculo de la tensión de Thevenin. Para calcular el valor de la tensión de Thevenin, tenemos que calcular la tensión que habría entre los puntos A y B del circuito original que tenemos, como el que mostramos anteriormente. Para esto podemos ir haciendo un análisis del circuito, sumando y restando los valores de la fuente de tensión y las caídas de tensión en las resistencias, según las leyes de Kirchhoff o la ley del Ohm, como mejor no sepamos. Es decir, al momento de nosotros aplicar principalmente el teorema de Thevenin, ya lo vamos a ver cómo es, ya una vez establecido como la técnica del teorema de Thevenin, ya lo que nos va a quedar son circuitos que nosotros podamos resolver por nodos, por mallas, por ley de Ohm, transformación de fuente, y todo lo que nosotros ya sabemos trabajar con circuitos eléctricos, ¿ok? Resumiendo esto, dice el teorema de Thevenin es una forma de reducir un circuito grande en un circuito equivalente compuesto por una fuente única de voltaje y una resistencia en serie y carga en serie. Se nos va a quedar una fuente, una resistencia y una resistencia de carga en serie, más nada. Eso en caso de haber una resistencia de carga, pero lo que sí nos va a quedar siempre es un voltaje de Thevenin, es decir, una fuente con una resistencia en serie, que sería mi resistencia de Thevenin. Entonces, ¿cuáles serían los pasos que debemos hacer para hacer el teorema de Thevenin o aplicar el teorema de Thevenin? Encontrar la resistencia de Thevenin eliminando todas las fuentes de alimentación en el circuito. Es decir, para calcular el voltaje de Thevenin, ¿qué necesitamos? Como les decía aquí anteriormente, ¿verdad? ¿Qué se necesita? Un voltaje de Thevenin que debemos calcular y una resistencia de Thevenin. Eso es lo que nosotros vamos a calcular. Entonces, para calcular el primer paso, vamos a calcular la resistencia de Thevenin. ¿Cómo se calcula la resistencia de Thevenin? Pues las fuentes independientes que tengamos en el circuito las vamos a apagar. Nos va a quedar un circuito puramente resistivo en caso de que tengamos solamente fuentes independientes. Vamos a trabajar el caso primeramente cuando tengamos fuentes independientes únicamente en el circuito, es decir, que no existen fuentes dependientes, ¿ya? Entonces, si nosotros apagamos esas fuentes de voltaje o de corriente, porque son las fuentes independientes que tengamos en el circuito, nos va a quedar un circuito evidentemente puramente resistivo, ¿ya? Entonces, ¿qué va a pasar? Que nosotros vamos a calcular la resistencia de esa red puramente resistiva y esa va a ser mi resistencia de Thevenin que vamos a encontrar, ¿ok? 2. Encontrar la fuente de tensión de Thevenin, es decir, encontrar el voltaje de Thevenin, eliminando la resistencia de carga que se establece en el circuito. Eso cuando existe una resistencia de carga, no siempre va a existir una resistencia de carga entre los dos terminales. Lo importante es que veamos o podamos calcular la tensión de Thevenin o el voltaje de Thevenin visto desde los terminales A y B o C y D como se establezca en el ejercicio. Lo importante es que sea visto desde dos terminales establecidos y especificados en el ejercicio. Dibujar el circuito equivalente de Thevenin con la fuente de tensión en serie con la resistencia y de existir una resistencia de carga, pues conectarla entre esos dos terminales y ya. Y analizar la tensión y la corriente para resistencia de carga siguiendo las reglas para el circuito de serie. Esto en caso de que nos pidan calcular un voltaje o una corriente a través de esa resistencia de carga. Pero si no se pide, simplemente se queda el equivalente de Thevenin establecido de esa forma. Entonces tenemos acá. Determinar el equivalente de Thevenin visto de las terminales de la carga R2. Es decir, tenemos este circuito acá, ¿verdad? Y tenemos una carga llamada R2 con un valor de 2 ohms, como lo tenemos acá en la parte 2 del circuito.
¿Ok? Tenemos una fuente de tensión de 28 voltios, tenemos otra de 7 voltios, tenemos un resistor de 4, uno de 1, uno de 2, que es donde se establecen los terminales, que es nuestra carga. ¿Ok? ¿Qué vamos a hacer para calcular la R de Thevenin? Pues vamos a desconectar esa carga, RL, ¿ok? Vamos a dejar los terminales libres, donde vamos a calcular, y vamos a apagar entonces, a proceder a apagar la fuente. En este caso, si observamos, tenemos una fuente de voltaje de 28 voltios. Al apagar una fuente de voltaje, ¿qué pasa? Que nos produce un cortocircuito, ¿cierto? Entonces, este cortocircuito sería este cable rojo que vemos acá. Lo mismo sucede con la fuente de 7 voltios, ¿verdad? De este lado lo que hacemos es aplicar un cortocircuito porque estamos apagando la fuente de tensión. Entonces, si se dan cuenta, nos queda un circuito puramente resistivo donde quedaría 4 ohmios en paralelo con 1, ¿cierto? Vistos estos terminales. Ellos no están en serie. Visto desde estos terminales, vamos a verlo aquí en este circuito. Visto desde estos terminales, ellos están en paralelo, es decir, esta rama está en paralelo con esta rama, si observan. Recuerden que dos elementos están en paralelo cuando están entre dos nodos en común. Entonces, R3 está entre el nodo A y el nodo B, y R1 está entre el nodo A y el nodo B, ¿ok? Entonces, aquí ya el cable del corto, y entonces ya calcular la R de Thevenin, aquí se ve R de Thevenin es R1 y R3 en paralelo, y eso me da un 0,8 ohmios, ¿ok? Ese sería mi R de Thevenin calculado. Ahora, ¿cómo vamos a calcular el voltaje de Thevenin? Pues en esos terminales establecidos, nosotros colocamos un voltaje de Thevenin, establecemos la simbología de esa tensión que vamos a calcular, y nuevamente aparecen las fuentes de voltaje, las fuentes de tensión en el circuito con las resistencias establecidas de 4 y de 1 ohm, ¿ya? Entre esos terminales vamos a calcular ese voltaje. Entonces, pues fácilmente podemos aplicar una malla, establecemos una corriente acá, y sería entonces, hacemos el recorrido, menos 28 voltios, que es el voltaje que está aquí, más 4I, la corriente I que pasa por aquí, más un I, recordemos que la corriente va a pasar por acá, porque evidentemente por aquí no hay corriente, no fluye porque está el circuito abierto, más 7 voltios aquí, y cerramos el lazo, eso sería igual a 0. Fácilmente podemos despejar I de la ecuación, y decimos que I, que es la ecuación, es el valor de la corriente de malla que estamos estableciendo aquí, va a ser igual a 4,2 amperes, ¿ok? Ahora, con ese valor de corriente, nosotros podemos encontrar el voltaje en la resistencia de 4 ohms, ¿cierto? Porque ya tenemos el valor de I. Y el voltaje aquí es igual, según ley de Ohm, voltaje a corriente por resistencia, ¿sí? Entonces sería 4,2, que es el valor de la corriente I, que es la que pasa por acá, por 4 ohms. Eso me va a dar un valor de 16,8 voltios. Bueno, profesora, ¿pero para qué calculamos el voltaje allí? Pues porque si nosotros con ese voltaje establecido, tenemos un voltaje acá de 28, tenemos un voltaje acá de 16,8, podemos hacer una pequeña malla acá, donde involucremos el voltaje B a B, que es el voltaje de los terminales, y podemos fácilmente despejarlo. ¿Cómo sería eso? Sería entonces menos 28 más el voltaje aquí, que lo acabamos de calcular, que es 16,8, más B a B, que es el voltaje de Thevenin, ¿ok? Eso igual a 0. Lo que hacemos es entonces, pues, despejar el voltaje B a B, y eso sería 11,2 voltios. Ese sería mi voltaje de Thevenin. ¿Por qué? Porque es el que está establecido entre los dos terminales de la carga, o entre dos terminales especificados y ya. ¿Ok? Entonces me quedaría así, mi voltaje de Thevenin acá sería 11,2 voltios. Entonces ahora, ¿cuál será mi circuito equivalente de Thevenin? Mi resultado final. Pues será entonces mi voltaje de Thevenin, que encontramos acá, que es 11,2 en serie con mi resistencia de Thevenin, que es de 0,8 ohms, y al final lo que hacemos es conectarle la carga, porque esa carga solamente se extrajo del circuito para establecer los terminales y calcular todo lo que necesitábamos a partir de esos terminales. Luego la carga se vuelve a conectar y no pasa nada. Entonces, si nos piden calcular el voltaje o la corriente a través de eso, en esa carga, simplemente ya con este circuito equivalente que obtuvimos, podemos fácilmente calcular el voltaje o la corriente que nos pidan en la resistencia de carga en caso de que la se lo pidan. ¿Ok? El teorema de Norton. Ya eso es en cuanto al teorema de Thevenin. El teorema de Norton, ¿verdad? Es muy parecido al teorema de Thevenin, solo que vamos a trabajar ahora con corrientes, pero digamos que prácticamente es lo mismo. Entonces, ¿qué me dice? Es un teorema dual con el teorema de Thevenin, es decir, que sirven para lo mismo, simplificar un circuito muy grande para calcular valores entre dos puntos del circuito donde tendremos la llamada resistencia carga, ¿ok? Que es la resistencia R, RL.
Entonces, el teorema de Norton nos dice que podemos simplificar un circuito, por muy grande que sea, en un circuito con una fuente de intensidad de valor, con una fuente de intensidad de valor de corriente de Norton, en paralelo con una resistencia llamada resistencia de Norton. Muy parecido, si se dan cuenta, a lo que les decía anteriormente. La parte roja ahora va a ser, pero en este caso, una fuente de corriente en paralelo con una resistencia. Si se dan cuenta, cuando hablamos de transformación de fuentes, el voltaje de Thevenin, ¿qué era? Un voltaje, ¿verdad? En serie con una resistencia, que sería la resistencia de Thevenin, y en este caso Norton, es una fuente de corriente en paralelo con una resistencia. Si se dan cuenta y analizan un poquito, sabemos que si yo obtengo mi voltaje de Thevenin en un circuito, si yo aplico una transformación de fuentes, porque es una fuente de voltaje con una resistencia en serie, puedo entonces obtener el equivalente de Norton de ese mismo circuito, simplemente con una transformación de fuentes. Por eso es importante manejar el desarrollo de una transformación de fuente, porque eso nos va a facilitar mucho el trabajo. Entonces, ¿cómo quedaría acá en este caso? La resistencia de Norton va a ser igual a la resistencia de Thevenin. Y la intensidad de Norton va a ser el voltaje de Thevenin entre la resistencia de Thevenin. Y ya. ¿Okay? Entonces, es muy similar al de Thevenin, pero en este caso tenemos fuentes de intensidad y una resistencia en paralelo. O sea, tenemos una fuente de corriente y una resistencia en paralelo. Y ya. Para calcular la resistencia de Norton es muy fácil. Tiene el mismo valor que la de Thevenin. O sea, se calcula igualmente. Vamos a apagar las fuentes independientes que tengamos en el circuito, ¿verdad? Nos va a quedar un circuito puramente resistivo. Calculamos como en Thevenin la resistencia equivalente a partir de los terminales que se establezcan en la carga y simplemente ahí con eso vamos a tener el valor de la resistencia. ¿Ok? Los pasos a seguir son muy parecidos, solamente que en este caso la diferencia está en la siguiente. Ok, la primera, encontrar la resistencia de Norton, eliminando todas las fuentes de alimentación del circuito, las fuentes independientes y dejar los puntos de los terminales libres, ok, abiertos esa conexión. La corriente de Norton se extrae la resistencia de carga del circuito, ¿verdad? Y se calcula la corriente a través de un corto, es decir, nosotros dejábamos para calcular el voltaje de Thevenin, ¿verdad? Los terminales abiertos, porque recordemos que en un circuito abierto existe caída de tensión, por eso es posible determinar el voltaje de Thevenin entre dos terminales abiertos. Obviamente la corriente no es posible porque si no hay conexión de cable, no hay corriente. Entonces, para calcular la corriente de Norton o corriente de cortocircuito, también conocida de esa forma, ¿qué vamos a hacer? Vamos a colocar un cortocircuito entre esos dos terminales. Y ese valor de corriente es el que nosotros vamos a llamar corriente de Norton o corriente de cortocircuito. ¿Ok? Colocar un cable entre los dos terminales. Vamos a establecer un circuito, perdón, un cortocircuito entre esos dos terminales. Vamos a ver cómo es. Aquí, bueno, para calcular la resistencia de Thevenin les decía que es lo mismo. Vamos a apagar las fuentes de tensión que tengamos en el circuito y vamos a calcular la resistencia de Thevenin. Estoy utilizando el mismo circuito para que se den cuenta cómo puedo sacarlo. Si lo puedo resolver tanto por Thevenin como por Norton. ¿Ok? Entonces, ahora, para calcular la corriente de Norton o la corriente de cortocircuito, se establece, si se dan cuenta, el cable rojo, un cortocircuito entre esos dos terminales. Y ese va a ser mi valor de corriente de Norton. El circuito me queda el resto igual, solamente con ese corto ahí establecido y calculamos. Entonces, para determinar la corriente de Norton, en este caso se hizo dos mallas, ¿verdad? Se obtuvo el valor de la corriente de Norton directamente, que en este caso sería 14 amperios. ¿Ok? Entonces me quedaría un circuito de esta forma, con el valor de la corriente de Norton establecida a través de ese corto. Y mi circuito equivalente de Norton va a ser entonces una fuente de corriente, en este caso de 14 amperios, ¿verdad? Con una resistencia de Norton de 0,8, que evidentemente ya está calculada, ya la habíamos calculado para Thevenin, es el mismo procedimiento, pero en este caso es la fuente de corriente en paralelo con la resistencia de Norton. Entonces, digamos que es muy parecido la resolución de un circuito tanto por Thevenin como por Norton, solamente que lo que cambia es el valor, obviamente, el voltaje y la corriente para obtener. Cambia digamos, el paso o la forma de calcularlo, ¿okay? La metodología de hacerlo. Pero si nosotros obtenemos acá, como nos damos cuenta, una fuente de corriente en paralelo con una resistencia, sabemos utilizar transformaciones de fuente. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Podemos hacer una transformación de fuente y ya directamente podríamos obtener mi voltaje de TV. Sencillo.
Aquí les dejo un ejercicio resuelto para que ustedes lo observen, lo analicen y vean. Es simplemente resolverlo por Thevenin y luego por Norton. Teorema de Thevenin y Norton solamente con fuentes independientes. Les hablaba que tenemos fuentes dependientes y tenemos fuentes independientes. Entonces, un circuito eléctrico puede tener combinaciones de este tipo. Un circuito puede tener resistores y fuentes independientes únicamente. Resistores y fuentes dependientes con fuentes independientes. O sea, la combinación de ese tipo de fuentes. Y circuitos de resistores con fuentes dependientes únicamente. Existen esos tres casos de forma de circuitos con el tipo de fuente. Para cada uno de ellos ahí existe una resolución distinta, ¿ok? Para aquellos circuitos donde exista solamente fuentes independientes, se calcula como lo hicimos anteriormente. Es decir, apagamos las fuentes para calcular, porque lo que cambia es el valor, o mejor dicho, la metodología de resolverlo para calcular la resistencia, bien sea de Thevenin o de Norton. Eso es lo único que cambia cuando existen combinaciones de fuentes, es decir, cuando existe una fuente de voltaje, perdón, con una fuente independiente con fuentes dependientes, o cuando existe únicamente fuentes dependientes. ¿Ok? Entonces, me dice, alternativamente, bueno, vamos a ver acá. Dice, cuando una o varias fuentes dependientes están presentes en el circuito, calcular la resistencia de Thevenin requiere de los siguientes pasos. ¿De Thevenin o de Norton? ¿Ok? Eso no importa. Colocar las fuentes independientes en cero, es decir, lo que ya hicimos anteriormente, las fuentes de voltaje se transforman en un cortocircuito y las fuentes de corriente se transforman en un circuito abierto. Eso es apagar las fuentes. Aplicar una fuente auxiliar de voltaje V sub 0 entre los terminales A y B y se calcula la corriente I sub 0 que circula por esa fuente auxiliar que nosotros estamos colocando. Y mi resistencia de Thevenin va a ser ese voltaje que estamos colocando entre esa resistencia. Pero realmente se puede colocar o un voltaje V sub 0 entre esos dos terminales, o también puede ser una corriente de sub 0 entre esos dos terminales. Lo importante es que va a ser una fuente de voltaje de 1 voltio o una fuente de corriente de 1 ampere. Básicamente es eso. ¿Ok? Alternativamente se puede colocar en cambio una fuente auxiliar de corriente. Bueno, ya les acabo de decir. Ambas alternativas se ilustran a continuación, como tenemos acá en el circuito. ¿Ok? Vamos a hacer un ejemplo. Nos dicen calcular el equivalente de Thevenin del circuito que tenemos acá. ¿Ya? Si se dan cuenta, tenemos una fuente de corriente, ¿verdad? Que es una fuente independiente con una fuente dependiente de voltaje que depende de un voltaje, en este caso V sub X, que está establecido en la resistencia de 4 ohms. Entonces tenemos combinación de fuentes de corriente y fuentes de voltaje que está dependiendo de un parámetro de voltaje. ¿Ok? Entonces, para calcular la resistencia de Thevenin, ponemos a cero la fuente independiente y colocamos una fuente auxiliar de tensión entre los terminales A y B establecidos acá, como ven, un V sub 0. Entonces me quedaría de esta forma. Una fuente de voltaje acá, ¿ok? Y el resto del circuito queda igual, solamente que apagamos esta fuente de 5 amperios, si se dan cuenta, solamente me queda esta parte del circuito, ¿ya? Entonces resolvemos por análisis de nodos en este caso, las corrientes. Me quedaría entonces, recuerda que tenemos que calcular la corriente I sub 0 que establecimos en esa fuente de voltaje, ¿ok? Aplicamos análisis de nodos que ya ustedes saben, no me voy a quedar mucho acá para que nos alcance el tiempo, y en función de los voltajes de nodo, V sub X y V sub 0, obtenemos las ecuaciones, ¿verdad? De todas maneras, recuerden que estas clases se las voy a dejar colgadas en el aula para que ustedes puedan ver más a detalle la clase luego si lo necesitan. De todas maneras, este tipo de ejercicios, calculándolo por mallas o nodos, ya ustedes deberían saberlo, porque ya hemos dado clase de eso, de hecho, hemos presentado evaluación. Entonces, obtenemos el siguiente resultado, que V sub X va a ser igual a 2,9 V sub 0. Esa sería una ecuación 3, seguimos resolviendo el sistema de las ecuaciones, no sé qué. Al final, nos va a quedar entonces que I sub 0 va a ser igual a V sub 0 menos 3V sub X entre 2. V sub 0 sobre I sub 0, entonces al final es igual a 6 ohms. ¿Ok? Por lo tanto, recordemos que la resistencia de Thevenin aquí se establecía un voltaje V sub 0 entre una corriente I sub 0, la corriente la calculamos, el V sub 0 es un voltaje de 1 voltio, entonces ahora tenemos que la resistencia de Thevenin es igual a 6 ohms. Así se calcula la resistencia de Thevenin cuando tenemos fuentes independientes unidas con fuentes, cuando tenemos fuentes independientes unidas con fuentes dependientes en un circuito eléctrico. ¿Ok? Para obtener la tensión del voltaje, porque ya calculamos la resistencia de Thevenin, pero nos falta obtener entonces el voltaje de Thevenin. Conectamos la fuente independiente, ¿verdad?
que teníamos anteriormente al principio, el circuito original, y entonces acá establecemos un voltaje de Thevenin en los terminales A y B y calculamos en este caso, volvemos a aplicar voltajes de nodo y todo esto para calcular entonces el voltaje acá. ¿Ok? O sea, hacemos el sistema de ecuaciones, no sé qué, entonces ahora obtenemos que el voltaje B a B, que es en los terminales A y B, es igual al voltaje de Thevenin, porque obviamente estamos tomando el voltaje o lo estamos calculando partiendo de los terminales A y B, que son los terminales donde nos piden determinar el voltaje de Thevenin, eso es igual a 20 voltios. ¿Okay? De esta forma, entonces, mi circuito equivalente, si se dan cuenta, vean el circuito original, que era este. Ahora, eso me arrojó un circuito mucho más sencillo equivalente de la fuente de voltaje, en este caso 20 voltios, que es el voltaje de Thevenin que calculamos, y la resistencia de Thevenin de 6 ohms, que es la resistencia que calculamos, haciendo también nodos y todo esto, apagando la fuente independiente, dejando la fuente dependiente. Entonces, aquí tenemos el circuito equivalente de Thevenin. Les decía entonces que habían tres casos. El primer caso lo hicimos solamente con fuentes independientes. El segundo caso lo que vamos a hacer, que es la combinación de fuentes dependientes con fuentes independientes. ¿Ok? Ahora tenemos que trabajar el equivalente o el teorema de Thevenin y Norton, pero únicamente con fuentes dependientes. ¿Ok? Entonces, tenemos este circuito de esta forma. ¿Ok? Tenemos una fuente dependiente, que es la única fuente que tiene el circuito. Tenemos un resistor de 5 ohmios, uno de 10, y nos dicen que debemos calcular el voltaje de Thevenin y la resistencia de Thevenin visto desde estos terminales A y B. Entonces, ¿qué nos dice acá la nota? Cuando los circuitos no tienen fuentes independientes, sino una o más fuentes dependientes, en este caso tenemos una fuente dependiente, y va a ser igual, en este caso, el parámetro que se establece en la resistencia de 10 ohmios va a ser igual a 0, porque no tenemos ninguna fuente que suministre energía, digamos, activa al circuito, porque tenemos una fuente ciertamente de voltaje, pero esa fuente de voltaje depende de un parámetro. Ese parámetro I va a ser igual a 0, entonces, evidentemente, si el parámetro se hace 0, entonces no hay corriente de Thevenin, perdón, no hay voltaje de Thevenin, porque mi voltaje de Thevenin, si ella es 0, recordemos que el voltaje de Thevenin es visto en estos terminales, que si se quiere ver más claramente, está en paralelo con la resistencia de 10 ohmios, y si la corriente en 10 ohmios es 0, pues evidentemente el voltaje también va a ser 0, que es el voltaje en B a B. Y de igual manera se ve que la I de cortocircuito también va a ser 0. Entonces, en estos casos, cuando tenemos este tipo de situaciones, ¿qué vamos a hacer? Vamos simplemente a calcular la resistencia de Thevenin. Es lo único que nos queda por hacer porque no tenemos ni voltaje de Thevenin porque es 0 y la corriente de Norton o la corriente de cortocircuito también es 0. ¿Ya? Entonces, si queremos calcular la R de Thevenin, ¿verdad? Sería de la siguiente manera. Hacemos entonces el valor de la corriente, ¿verdad? El valor de la corriente I en este caso va a ser igual al voltaje en A entre la resistencia, haciendo nodo. Recordemos que si nosotros hacemos nodo, establecemos un nodo de referencia, ¿verdad? Aplicando LKC, nodos, perdón, análisis de nodos, y decimos entonces que I va a ser igual al voltaje en A, recordemos que este es el mismo voltaje que está aquí establecido en este nodo, sería el voltaje A entre R. En este caso R, pues sería 10 ohms. Es la fórmula que tenemos acá. Si aplicamos el LKC en A, decimos entonces que el voltaje B sub A, ¿verdad? Entre 5 menos el voltaje en este nodo, pero ¿cuánto es el voltaje en este nodo? En este nodo sería 2I positivo, bueno, positivo, digamos, está positivo acá, pero como estamos aplicando LKC, recuerden que el voltaje de acá menos el voltaje de acá, ¿ok? Lo que pasa es que lo hicimos más directamente, hicimos el voltaje en B sub A menos el voltaje, por decir en B sub C, pero ¿cuánto vale B sub C? Vale 2I, ¿ok? B sub C sería 2I positivo, pero en este caso estamos aplicando la ley de los nodos en el nodo A primeramente, ¿okay? Y él va a ser el positivo, entonces va a ser B sub A menos B sub C, llamando por ejemplo acá un B sub C, pero B sub C vale 2I, entre 5, la resistencia que tenemos aquí, más, ahora me voy para este nodo, ¿qué otra rama tengo conectada? Pues la resistencia de 10 ohmios sería entonces B sub A menos referencia que vale 0 entre 10. Lo hice más directamente porque obviamente ya esto es un tema visto, para hacerlo más rápido y más corto. Y eso igualado a 1 amperio, que es la fuente de corriente que se establece acá. Acá se establece una fuente de corriente. Oye, pero no salió la fuente, no sé,
No se ve reflejada la fuente. Acá nosotros podemos establecer, déjenme revisar un momentico acá. Estamos parados aquí. Ve, si se dan cuenta, no sé por qué al momento de proyectarla no se ve la fuente de corriente. Por aquí está la fuente de corriente. Entonces, debemos que colocar una fuente de corriente de 1 amperio entre estos terminales, ¿verdad? Es lo que nos dice el teorema al momento de tener solamente fuentes independientes en el circuito y en función de ella vamos a trabajar. ¿Ok? Entonces, si ven acá, hicimos la ley de los nodos y entonces eso va a ser igual a 1 amperio, que es lo que está conectado, que es lo que la corriente que está entrando. Recuerden que es los nodos igualados a las corrientes que entran o salen. Si entran al nodo están en positivo o si salen están en negativo. Eso ya ustedes lo saben. Entonces lo que hacemos es resolver el sistema de ecuaciones que tenemos acá. Vamos a ponerlo por acá. ¿Ok? Y despejamos fácilmente porque solamente está en términos de B sub A. Recordemos que 2i, ¿cuánto vale i? B sub A entre R, ¿verdad? Que tenemos aquí. Entonces sería un valor de 34,80. Es 3,84, pero ¿por qué sale? Es 3,84. Ok. Entonces, ese sería mi valor de la resistencia de Thevenin. Entonces, ese sería mi valor de resistencia de Thevenin. Más nada. No se puede calcular ni voltaje de Thevenin ni corriente de Norton. ¿Por qué? Bueno, porque simple y claramente no hay fuentes independientes que suministren energía real al circuito, sino solamente fuentes dependientes que no suministran energía real. ¿Por qué? Porque ellas dependen de un parámetro en el circuito y se pueden anular en cualquier momento si el parámetro se hace cero. Entonces, no hay fuente de energía directamente proyectando energía al circuito, entonces no hay voltaje de Thevenin, no hay corriente de Norton, solamente podemos calcular la resistencia de Thevenin. ¿Y cómo se calcula? Pues colocando una fuente de corriente de 1 amperio entre los terminales que tenemos allí y en función de eso vamos a calcular la resistencia de Thevenin. ¿Ok? En resumen, cuando una o varias fuentes dependientes, una varias fuentes independientes y dependientes, solo dependientes, es decir, los 3 casos que les decía al principio, independientes, o solo fuentes dependientes presentes en el circuito, calcular la resistencia de Thevenin requiere los siguientes pasos para cada caso. Por ejemplo, solamente con fuentes independientes, que fue el primer caso que hicimos. Colocar las fuentes independientes en cero, o sea, una en estado inoperable. O sea, están inoperables. Si la fuente de voltaje se hace un corte, la fuente de corriente se hace en un circuito abierto. Y en función de eso nos quedaría entonces un circuito puramente resistivo y podemos calcular la resistencia de Thevenin. En el caso que tengamos fuentes independientes con fuentes dependientes, es decir, la mezcla de los 2 tipos de fuentes en un circuito, hallar B, es decir, el voltaje del circuito abierto, voltaje de Thevenin, e I del circuito de Norton y calcular entonces la resistencia de Thevenin como el voltaje, ¿verdad? Que es el voltaje de Thevenin entre la corriente de cortocircuito, ¿ya? Y así sería el valor. Y solamente fuentes independientes se colocan, entonces, se puede colocar una fuente de 1 voltio o una fuente de 1 amperio, dependiendo según sea el caso, como ustedes lo desean hacer. Y así se calcula la resistencia de Thevenin en el caso solamente de fuentes dependientes. De esta manera se cumple entonces que la resistencia de Thevenin es igual al voltaje V sub 0 entre la corriente y sub 0.